Algunos de mis amigos educadores profesionales prefieren llamar a su método de eliminación la ley del promedio, curva de campana. Suena tan científico. Mis amigos militares lo llaman la supervivencia del más fuerte, dividiendo la población en ganadores y perdedores. Sea como fuere que lo llamemos, nuestro sistema educativo está jugando un juego barbárico con las vidas de nuestros hijos en un momento en que sus mentes y corazones son más vulnerables y abiertos. Hoy contamos con la sabiduría de investigadores, médicos y psicólogos famosos en todo el mundo, como el doctor Bruno Bettelheim o el doctor Eric Erikson, entre otros, que nos dicen que los niños progresan y aprenden a ritmos distintos y que un niño será excelente en un área en tanto los otros lo serán en otras. Un niño quizá pueda aprender a leer a los 4 años, por ejemplo, y otro a los 7, y algún otro a los 12. Sin embargo, nuestro sistema educativo sigue desmalezando a los mejores y más brillantes en las áreas que consideran importantes: matemáticas, ciencias y lengua. A pesar de nuestro conocimiento acerca del daño causado a las mentes jóvenes y vulnerables mediante dichas tácticas, a nuestros niños se les pone a prueba, se les etiqueta y hace avanzar como por una tubería en un sistema en donde parecen robots con el mismo cableado. Como resultado, los más fuertes recibirán la etiqueta por encima del promedio y serán empujados a un nivel más alto, como el de los talentosos y dotados. Los más débiles reciben la etiqueta de por debajo del promedio y son por lo general abandonados, con lo cual caen por las rendijas del sistema para expresarlo de manera colorida. Hace poco, la hija de una amiga, una niña de 10 años, volvió de la escuela llorando. Anunció que no podría ser veterinaria cuando creciera, tal como había soñado desde los 7 años de edad. Su madre le preguntó por qué y la niña respondió: mi maestra me dijo que apenas estoy entre los niños promedio. No soy lo suficientemente inteligente como para lograrlo. Y esto le estaba sucediendo a una niña que hasta entonces había tenido una visión apasionada de su futuro. Sensible y fácilmente vulnerable, era inteligente y talentosa en otras áreas. Jamás había puesto en duda que de algún modo lograría concretar sus sueños, al menos no hasta el momento en que le dijeron que era solo una niña promedio. Conozco bien a la niña, no dudo que el poder de su sueño eventualmente acabe impulsándola hacia su concreción. Encontrará el modo de lograr lo que tanto deseaba. Pero ahora existe un peligro real de que su confianza en sí misma haya sido tan minada por el etiquetado del sistema que quizá ella deje de alimentar su sueño. A menudo es este tipo de ataque no tan sutil el responsable de que muchas personas no logren concretar sus profundos deseos. ¿Qué tan lejos querrá ir alguien para cumplir su sueño si está inmerso en un sistema que erosiona su autoestima? Seguramente no demasiado. La educación muchas veces se convierte en un juego de aflicción diseñado según la curva de la campana. La conquista del conocimiento y el autodesarrollo se ven reemplazados por la carrera por ganar el primer puesto en esa curva, para estar preferiblemente entre el 10% de los estudiantes que destacan y no entre el 10% de quienes no pasan sus exámenes. Basado en una ley de promedios, este sistema divide al mundo entre ganadores y perdedores, los que quedan dentro y los que quedan fuera, los aceptados y los rechazados por el sistema. Es un sistema de exclusión y no de inclusión. El problema es que los estudiantes que se ven excluidos por el sistema de calificaciones no son como máquinas construidas en una fábrica. No se pueden descartar o volver a fundir como materia prima para algo nuevo. Los estudiantes excluidos siguen asistiendo a la escuela, o al menos muchos de ellos lo hacen. Emocionalmente, sin embargo, saben que han sido excluidos porque el sistema los considera inferiores. Siguen su camino sintiendo que no son listos o que están por debajo del promedio. Su autoestima cae muy bajo y si permanecen en la escuela suelen evidenciar problemas de conducta, distrayendo a los otros alumnos y volviendo locos a los maestros. Cuando las personas son tratadas de esta manera, el costo en cuanto a problemas de conducta y talento humano desperdiciado aumenta en progresión geométrica. Lo que hacemos a nuestros niños no está lejos de considerarse criminal, especialmente cuando sabemos que existe una alternativa. La alternativa es lo que yo llamo educación holística,
que toma en cuenta al niño como persona integral y encuentra un modo de enseñar a cada uno según sus capacidades. Todos tenemos un don, un talento que puede desarrollarse si le dan oportunidades y si se lo nutre no solo para conformar un sistema de calificaciones, sino hasta el nivel en que esa persona pueda lograr hacer una contribución y ganar autoestima mediante aquello de lo que es capaz. Los psicopedagogos saben que los niños progresan según el modo en que se ven a sí mismos y según el modo como el maestro percibe sus capacidades. Es el principio de la profecía que se autocumple, que particularmente cuando somos pequeños no podremos llegar más allá de lo que los demás esperan de nosotros. Si hemos sido etiquetados como por debajo del promedio, lo sabremos incluso aunque no nos lo digan directamente. Lo sabremos por el modo en que seamos tratados por nuestros maestros. Luego integramos esa profecía en nuestro pensamiento y permitimos que determine cuánto nos esforzaremos, qué tan fuertes o débiles seremos en nuestra automotivación y dónde nos ubicaremos en la jerarquía de nuestros pares. Cuanto más pequeño e impresionable sea el niño, tanto más creerá en los rótulos que se le adjudiquen. Aún los inteligentes y talentosos comenzarán a actuar por debajo del promedio si se les rotula de ese modo, y eventualmente la gente los tratará como si así fuese. En un estudio de Harvard se eligieron niños al azar, es decir, sin tomar exámenes, para etiquetarlos de acuerdo a sistemas existentes. Entonces se les dijo a los maestros que algunos niños eran buenos por encima del promedio, que otros eran promedio y que un tercer grupo estaba por debajo del promedio. A pesar del hecho de que había alumnos con diversas capacidades en cada grupo, todos tendieron a rendir según el rótulo que se les había asignado y no de acuerdo a su capacidad real. El estudio demostró que los resultados de los exámenes de los niños dependían del punto de vista del maestro y no de la capacidad del niño. La mayoría de las pruebas que ubican a los estudiantes en la curva de la campana estarían evaluando solamente 3 áreas: lectura, escritura y aritmética. Desafortunadamente, así se dan de lado otros talentos como la música, el deporte, la actuación o las manualidades. De este modo, un joven Chopin, un Miguel Ángel o una Meryl Streep podrían acabar fácilmente como eliminados del sistema en la lista de logros académicos, solamente por no haber obtenido buenas calificaciones en las materias básicas. Muchos jóvenes genios se sienten estúpidos porque este procedimiento deja libradas al azar otras características. Incluso aunque todos ya sabemos bien que individuos como Albert Einstein pertenecieron en su infancia al grupo de eliminados del sistema, este juego de ganadores y perdedores produce millones de personas que carecen de autoestima, que están aterradas porque temen equivocarse y que viven vidas mediocres porque se les ha condicionado a creer que no eran tan inteligentes como sus compañeros. Solo unos pocos afortunados perdedores llegan a darse cuenta de que no lo son tanto como el sistema les hizo creer. Qué triste es todo esto y qué innecesario. No es responsabilidad del sistema educativo juzgar, enjuiciar y decidir quién será nutrido y alentado a crecer y quién será ignorado y dejado de lado. Nuestro sistema educativo tiene que nutrir y estimular el aprendizaje más allá de los dones, talentos o limitaciones de un niño en particular. Hoy se habla en educación del aprendizaje de ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Se basa en estudios que indican que ambos hemisferios se dividen en tareas según sean lineales, izquierdo como matemáticas, lenguaje y ciencia básica, y las más intuitivas, derecho como música, poesía, deporte y arte. Se observa un creciente esfuerzo por reconocer que algunos estudiantes son más fuertes en los procesos del hemisferio derecho, en tanto la educación tradicional se ha basado siempre en procesos más lineales. Y aunque es alentador el hecho de que haya educadores que prestan atención a las investigaciones e intentan actuar según lo que se descubre, sería deseable que también prestaran más atención a esa otra parte del cerebro que hemos conocido durante siglos, el subconsciente. Esta es la parte del cerebro que responde tanto a los mensajes más sutiles, las palabras de aliento y apoyo de maestros y padres, como también a esos mensajes a veces mudos que los adultos e incluso los pares proyectan y que les dicen al niño que no es lo suficientemente bueno. Si prestásemos atención al modo en que nuestros métodos afectan al inconsciente, tanto como le prestamos a cómo afectan al hemisferio derecho o izquierdo, entonces quizá
podríamos contar con más ganadores de los que tenemos hoy. Si un maestro no logra hacer que los lentos aprendan, quizás sea porque a estos niños se les puso demasiadas veces el rótulo de lentos. Me pregunto, ¿qué tan diferentes se sentirán si se les dijera que son inteligentes y se les alentara con elogios, si se les enseñase con amabilidad y amor, en lugar de clasificarlos y juzgarlos según las curvas y sistemas de calificaciones? Una vez más, en su libro The Abilene Paradox, la paradoja de Abilene, Harvey pregunta, ¿les parece raro que virtualmente todas las instituciones educativas de nuestra cultura, desde el jardín de infancia hasta la universidad, definan la acción de copiarse como ayudar a otros o recibir ayuda de otros? Es trágico, pero nuestro sistema no solo atonta a la gente en masa, sino también produce individuos crueles e inhumanos, personas que ni siquiera saben que se comportan de esa manera. Este particular currículo oculto se ve promovido porque definimos la acción de copiarnos como ayudar a otros o recibir ayuda de otros. Esto lleva a la competencia y no a la cooperación, agrandando la brecha entre inteligentes y tontos, ricos y pobres, ganadores y perdedores. La creencia de que hay algo mal en la acción de ayudar a otros o recibir ayuda subsiste a lo largo de nuestras vidas, produciendo personas solitarias que no entienden por qué no pueden relacionarse bien con los demás. Vemos ejemplo de esto todos los días. La gente cree que basta con echar dinero sobre un problema para solucionarlo, en lugar de darse mental, física y espiritualmente. Para resolver nuestros grandes problemas sociales, la compasión humana debe volverse más importante que el dinero. A veces la escuela enseña a las personas a no involucrarse con los que son más débiles. Año tras año se les enseña a los niños que ser los más fuertes, los mejores y los más inteligentes asegurará su éxito. Sentir simpatía por el estúpido o ayudarlo es ir contra las reglas, es como copiarse. El dinero se convierte en algo que nos mantiene lejos de los indeseables, como los sin techo, los hambrientos y los pobres, mientras a la vez alivia los sentimientos de culpa que podamos sentir. Hace poco hablé con una madre joven que estaba a punto de mudarse a otro estado. Su mayor preocupación era la de conseguir una casa en el barrio adecuado para que sus hijos no estuvieran expuestos a individuos indeseables. Hasta pensaba en enviar a sus hijos a una escuela privada. Y si bien es válido que los padres deseen la mejor educación para sus hijos, también lo es que los niños pueden aprender más de un entorno diversificado que del mal llamado mejor ambiente. La educación verdadera se da entre los padres y los hijos. Los niños aprenderán de una situación lo que sus padres les enseñen. Si se envía a un niño a una escuela de alto nivel ignorando el hecho de que existen los pobres, entonces el niño jamás aprenderá el verdadero significado de la pobreza. Esto solo expande la distancia entre los que tienen y los que no, y da como resultado un paso atrás en el sendero de lo humano. Si duda usted de que este cruel sistema de la supervivencia del más apropiado esté aún activo y gozando de buena salud, solamente observe a quién se despide primero en una compañía. A los más débiles, a los que tienen menos poder y menos capacidad de poder recuperarse. Es la gente que tiene menos confianza en sí misma. Ellos no son quienes hicieron perder dinero a la compañía, pero serán los primeros en ser despedidos. En todas las clases de negocios que enseña mi organización, se les pide a los alumnos que estudien y tomen exámenes en cooperación. Si nuestros métodos educativos fueran evaluados por profesores tradicionales, se diría que alentamos y promovemos la trampa copiarse. Nosotros lo conocemos con otro nombre, cooperación. Es bien conocido que dos cabezas piensan mejor que una. Los japoneses lo saben y por eso estudian de manera cooperativa y en grupos. Saben que un estudiante puede ser más fuerte en aritmética, pero puede necesitar ayuda en otra área, como lengua o música. Cuando dos o más estudiantes cooperan, el beneficio es para todos porque cada persona no solo aprende, sino que obtiene un sentimiento de autovalor al poder ayudar a otros. Este sentido de cooperación, contribución y autorrealización enseña mucho más que el modo de obtener una mejor calificación, aunque el hecho es que al mismo tiempo también logra eso. La educación occidental suele favorecer el método de enseñanza estilo John Wayne, poniendo énfasis en lo individual,
lo rudo, lo omnipotente, lo solitario y autocontenido. Estos superhombres y supermujeres conocen todas las respuestas correctas en un momento determinado y casi nunca se equivocan. No se les puede decir nada, son recios por fuera pero débiles por dentro. Si tiene usted una organización llena de este tipo de personas impulsadas por el ego, tendrá tanto caos y competencia interna que no necesitará competidores externos. Los negocios y compañías occidentales se extrañan ante las traiciones, el melodrama y los chismes, así como ante las peleas entre sindicatos y gerencias, los accionistas reclamando mayores retornos y los escaladores que pisotean a los demás para poder ascender. Todos actúan como si lo único importante fuese satisfacer su propia necesidad. Con tanta lucha interna, no es de extrañar que estemos quedándonos atrás en la carrera económica global. La razón por la que Japón ha sido tan exitoso en los negocios es porque tienen poca competencia interna. En la cultura japonesa, el drama y las complicaciones se consideran vergonzosos. En contraste, diría que quizá lo peor que haya visto yo en Australia es que si uno no pelea internamente, no puede ser considerado un verdadero hombre de negocios. Y se ve como poco varonil que los obreros y la gerencia trabajen en cooperación. Pelear es parte de la cultura de negocios australiana. Su economía lo refleja y la gente es quien paga por ello, y todo comienza por la escuela. Algunos educadores están avanzando hacia el área del estudio cooperativo y los exámenes menos competitivos. El único problema es que los padres se les oponen porque quieren seguir con el camino que les muestre lo bien que le va al pequeño Johnny en comparación con los otros niños de su clase. Al terminar este capítulo, siento que hay algo en mí que añora saber qué sucedió con mi compañerita Marta, la que hace tantos años lloraba sobre el pupitre a causa del examen de matemáticas. Qué triste y molesta se habría sentido al pensar que era la persona más tonta de la clase. Es este sufrimiento innecesario de niños inocentes que tantos de nosotros hemos sentido en la escuela lo que me hace preguntar por qué los padres siguen permitiendo que sus hijos sean sometidos al mismo padecimiento. Hasta que todos estemos dispuestos a poner freno al tipo de daño que se nos causó, insistiendo en que esto ya no se ocasione a otros, nuestro sistema educativo seguirá siendo un juego emocionalmente destructivo, en el que hasta los más pequeños compiten con sus compañeros por obligación. Debemos detener este sistema donde los niños son impulsados por el miedo de que solo existen dos categorías de personas, ganadores y perdedores, y que hace que intenten lo que sea para pertenecer a la primera categoría. Debemos comenzar a dar vuelta a las cosas de modo tal que los talentos y la autoestima de cada alumno se vean estimulados y nutridos como los tesoros que en verdad son. Capítulo 13. ¿Por qué la mayoría de las personas muere pobre? Cuanto más sea dado a las personas, menos trabajarán para sí, y cuanto menos trabajen, más aumentará su pobreza. León Tolstoy, 1892. No tengo por qué preocuparme, aún soy joven. ¿Cuántas veces ha oído decir esto? ¿Y cuántas veces lo ha dicho usted? Cada vez que yo lo oigo, me pregunto a qué edad esa persona comenzará a ver el proceso del envejecimiento como la realidad que es. Estoy en la mediana edad y veo con claridad cómo se han ido desarrollando las vidas de mis compañeros de escuela, amigos y pares. Mientras a algunos les va excepcionalmente bien en lo económico, la mayoría trabaja como el caballo de la noria, con apenas un respiro en su trajinar. Se levantan por la mañana, van a trabajar, disfrutan de las pausas de café, vuelven a casa, comen, ponen a los niños a dormir, ven televisión, duermen y pasan los fines de semana con terror, del lunes por la mañana y preocupados por cómo pagarán las cuentas. Hablo de individuos de clase media con educación que comienzan a experimentar un techo en lo social, profesional y financiero. Ya no dicen, no tengo por qué preocuparme, aún soy joven. Sienten que se están quedando atrás a pesar de que trabajan cada vez más, y lo peor es que no saben qué hacer para detener el círculo vicioso que consume sus vidas.